Buenas tardes a todos los participantes. En un minuto estaremos iniciando con la masterclass. Una vez más, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto enorme para el CATI, para la Maestría de Cafecultura Sostenible y Regenerativa. Compartir con ustedes una muestra de una masterclass en el marco de nuestro programa de posgrado, que incluye los tres diplomados que vamos a estar mencionando durante la presentación y la maestría. En esta oportunidad, pues, estoy yo, el coordinador de la maestría, Elías de Melo. Soy brasileño, ingeniero forestal, y me acompaña el profesor Rolando, que es profesor de la maestría de Cafecultura Sostenible y Regenerativa. Queremos dar la bienvenida a todos y todas. Eh, Tenemos registro de aproximadamente 300 participantes, representando a 19 países. Entonces, un saludo especial para cada uno de los países representados aquí por toda la audiencia. Tenemos personas de Costa Rica, México, Nicaragua, Honduras, Perú, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, España, Argentina y Países Bajos. Em, Nuestra agenda para la tarde está pues constituida pues de la introducción que estoy haciendo de la masterclass. Luego tenemos 30 minutos con el contenido compartido por el profesor Rolando Cerdas, 15 minutos de preguntas con los participantes. Les invito a que utilicen el chat para hacer sus preguntas. Pueden ir ya haciendo sus preguntas a la medida que el contenido vaya avanzando. Después de la oportunidad de intercambio con las preguntas, tendremos unos 10 minutos informando a usted sobre la estructura de nuestro programa de diplomados y maestría, para que ustedes puedan pues tener un conocimiento de cómo está estructurado la oferta virtual de posgrado. Eh, entonces, sin más, les comparto eh, la presentación personal del profesor Rolando Cerdas. El profesor Rolando Cerda es boliviano, es agrónomo. Ok, vamos a ver, ya estoy compartiendo aquí, Rolando. Todavía no se ve. No se ve. Creo que tiene Eh, que darle un clic ah, anterior porque ahora sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, el profesor Rolando Hermes Cerda es boliviano, ingeniero agrónomo, tiene un doctorado en ciencias agronómicas de la Supagro de Francia. Também é el líder de la unidad de agroforestería y mejoramiento genético de café y cacao en el CATI. Es investigador ya 20 años, con mucha énfasis en sistemas, manejo de sistemas agroforestales integrales de café y cacao. Ha trabajado en varios proyectos, ha coordinado varios proyectos a nivel internacional, y ha estado pues haciendo este puente entre investigación y desarrollo en un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades en los territorios. Entonces, una de las fortalezas importantes de nuestro programa es de que pues
sendo uma oferta virtual, estamos permanentemente com os conteúdos, fazendo trabalho importante de vínculo de los territórios com o aprendizagem integral de nossos estudiantes. Então, o professor Rolando vai compartilhar com nós uma masterclass sobre o diagnóstico, desenho e manejo de sombra em cafetales, eh, como um dos temas relevantes da atualidade, fundamentado nas investigações de largo prazo em experimentos e em fincas, e que contribui a renovar o conteúdo de formação técnica actualizado para um novo público que necessita renovar sua formação. Então, Rolando vai estar compartilhando com nós durante 30 minutos, depois mais 15, contestando as perguntas. Adelante, Rolando. Habilita el micrófono, Rolando, y adelante. Ok, ahora sí me escucha y pueden ver mi Sí, pantalla, ¿verdad? adelante. Sí. Bien. Entonces, es un gusto para mí estar aquí y escuchar que hay personas de 19 países, desde el sur Argentina hasta el norte Estados Unidos, incluyendo también colegas del Caribe, de República Dominicana y hasta gente creo que de España, ¿no? La intención de esta charla, que se está llamando Masterclass, pues es motivar a mostrar el tipo de temas, de metodologías, enfoques que promovemos en nuestra maestría de caficultura. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre diagnóstico, diseño y manejo de sombra en cafetales, ¿no? Una presentación preparada pues por su servidor, pero con insumos de todos los expertos del CATIE que trabajan en el grupo de café. Evidentemente tenemos media hora y pues es un tiempo corto para expresar lo que vemos en un curso prácticamente de un mes, ¿no? Pero pues queremos darles un panorama de los temas y metodologías principales que abordamos, y este va a ser el contenido de lo que voy a desarrollar. Vamos a hablar muy breve de los desafíos que se deben abordar, ¿no? Son los desafíos de la caficultura que tienen que estar en mente cuando hacemos un diseño de una plantación nueva de café o un rediseño de un sistema agroforestal que ya esté establecido. Vamos a hablar muy rápido de la tipología de sistemas agroforestales de café y servicios ecosistémicos, ¿no? Pues hay que tener presente qué tipos hay y qué conceptos de servicios ecosistémicos, y sobre todo vamos a pasar más tiempo hablando de las metodologías que tenemos que aplicar en el campo para hacer un diagnóstico y después proponer un diseño, y también reforzado con el uso de herramientas tecnológicas, en este caso de un software que les vamos a comentar. Y finalmente conversaremos sobre cómo uno puede evaluar una propuesta que está haciendo con su equipo técnico y, más importante, con las familias caficultoras. Bueno, aquí hay 5 desafíos, retos que debemos abordar en nuestra caficultura regional, ¿no? Aquí en América. Por supuesto, está el tema del cambio climático que nos invita a pensar en diferentes escenarios y cómo enfrentarlos. Siempre vamos a tener los problemas de plagas y enfermedades en cada país, en cada zona varían. A la sostenibilidad productiva, queremos incrementar rendimientos que son bajos en general en los países latinoamericanos, pero no perder el aporte ambiental de los cafetales, ¿no? También hay otros desafíos, como el acceso limitado a capacitación y tecnologías. Por eso hacemos desde CATI este tipo de programas y clases y diplomados, maestrías virtuales. Y también pues todos sabemos que hay migración y pérdida de mano de obra por diferentes razones. Es un tema mayor, pero también se puede tratar de abordar desde el diseño, ¿no? Entonces, aquí para poner un ejemplo de los temas macro que debemos pensar, esto del cambio climático. Todos hemos leído, hemos escuchado que pues
por todo esto que está sucediendo, el clima idóneo para café, que está o estaba entre 400 a 2000 metros sobre el nivel del mar, ah, va a hacer que este clima idóneo pueda subirse hasta 800, 2500 metros sobre el nivel del mar, dependiendo del país y de las zonas, ¿no? Hay publicaciones sobre los diferentes impactos que podemos esperar. Pero lo más importante es que ya hay estrategias publicadas y consensuadas, ¿no? Por ejemplo, donde todavía nos va a ir bien, pues hay que hacer una adaptación incremental y en los amarillos y en los rojos, pues las intervenciones tienen que ser más críticas, ¿no? Y ahí ya empezamos a resaltar el tema de la agroforestería, ¿no? Tanto en los tres niveles de adaptación que deberíamos hacer, vamos a encontrar el uso de sombra permanente y o el uso de la sombra temporal, diferentes tipos que tendríamos que ver como cortina de rompevientos o diversificación de los cultivos, ¿verdad? Entonces, esos se repiten en los tres tipos de estrategias, lo cual resalta su importancia, ¿no? También, por ejemplo, el uso de leguminosas, árboles leguminosos para cobertura es una práctica clave y no podemos dejar de lado también esto de la selección de variedades. Aquí aparece selección de variedades también acá, más resistentes, dice variedades, pero pueden ser también híbridos u otros materiales, ¿no? Por eso es que damos énfasis en esta maestría a temas tanto de agronomía, variedades, pero también agroforestería. Aquí, pues brevemente, para decir que hay que tomar en cuenta eso y comenzar, pues, ¿no? Como Rolando, si vamos a... Rolando, Sí, disculpe, yo te escucho bien, pero varias personas dicen que están escuchando bajo. ¿Podrías aumentar la salida del volumen de tu audio? Yo te escucho bien aquí, pero hay a ver, reportes de que, ahora me escuchan mejor. muy bien, ya están indicando Ok, que sí, está estoy mejor. acercando Bien, más. Ok, muy bien. bien. Entonces, estaba comentando que hay que comenzar, si vamos a pensar en un diseño de plantaciones nuevas o vamos a rediseñar para renovar, y hay que ir pensando en el cambio de materiales, especialmente si son susceptibles a la roya, ¿no? Entonces, se promueven variedades promisorias, por ejemplo, de aquí es del CATIE, vemos mucho potencial en materiales como el Rume Sudán, SL28, Mibirisi, que son tolerantes a sequía, pero también tienen muy buena calidad. O también los híbridos que se promueven en la región centroamericana, como el centroamericano, Milenio, Esperanza, Casiopeo, Excelencia. También puede haber otros híbridos. Son ejemplos del Promecafé, Catie y Syrah, ¿no? Entonces, estos temas sobre las variedades, híbridos, no los vamos a tocar aquí, pero se abordan de una manera muy integral, muy amplia, por lo menos en tres cursos de la maestría, ¿no? Hablando de mejoramiento genético, diversidad de café y nuevas estrategias también para reducir tiempos de selección y evaluación. Y también hay un curso específico sobre híbridos F1 de café, su importancia y manejo, ¿no? Y después ya entrando al tema de la agroforestería, primero tenemos que tener conciencia pues, de cuáles son los principales tipos de sistemas agroforestales que se manejan. Aquí tenemos unas figuras desde los cafetales más sencillos con agroforestería, digamos con monoespecies, hasta los más diversificados. Y cualquiera que sea el tipo que yo quiera tener, puedo tratar de ver de hacerle mejoras, ¿no? Dependiendo de la producción o de los servicios ecosistémicos que yo quiera proveer, ¿no? También hay que tomar en cuenta las características, dimensiones de los árboles, eso se ve en nuestros cursos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los altos de las copas, alto de tronco, el ancho de la copa, la forma de la copa que un agroforestal debe tener en mente al momento especialmente que ya va a empezar a promover diseños o manejos de los árboles. Muy importante también tomar en cuenta este dato de la densidad, oclusión u opacidad de la copa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es un laurel visto desde abajo, no cubre un 100%, ¿no? De toda la luz que pueda pasar. Digamos que cubre un 70%, es un dato clave
para nosotros cuando vamos a hacer ejercicios, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parcela, si hay 20 de estos árboles, si yo calculo la cobertura con las fórmulas tradicionales de área multiplicado por la cantidad de árboles, ¿verdad? Nos va a dar una cobertura de 40%, ¿no? Entonces van a tener la presentación y van a poder ver todo este tipo de cálculos. Pero si yo agarro ese dato de la oclusión, ¿verdad? Que estoy diciendo esto cubre aproximadamente un 70% y hago una corrección en mis cálculos, yo sabré que va a cubrir solamente un 28%, ¿no? Entonces son datos, dimensiones de los árboles que tenemos que tener en mente para hacer los diseños y rediseños. A nivel general, pues sabemos que en etapa de establecimiento, siembra hasta los 3 años, un cafetal va a necesitar 50 a 70% de sombra. Y ya cuando estemos en las etapas de inicio y ya en la plena producción, pues hay investigaciones que coinciden siempre que debe haber una cobertura entre 30, 45 o hasta 50%, que sería el rango más adecuado para producir café sin tener ningún efecto negativo o muy reduccionista del rendimiento, ¿no? Pero también hay otros conceptos que los vemos en las clases, por ejemplo, ajustar ese nivel de cobertura que necesitamos de acuerdo a la nubosidad y al brillo solar que podemos tener en una determinada zona, ¿no? Entonces, el brillo solar son las horas luz del sol que llegan directo, ¿no? Sin obstáculos como las nubes, niebla u otras sombras que podamos tener, ¿no? Y aquí hay unos datos de cuántos rangos de horas brillo solar voy a ocupar, por ejemplo, para café arábica, que es el que mayormente cultivamos, o también para café robusta, ¿no? Y hay pues no solamente materiales de CATIE, sino también de otros colegas, por ejemplo, de Colombia, de Cenicafé, estos de colegas de allá, que proponen unas figuras para poder ajustar, ¿no? De acuerdo al brillo solar. Por ejemplo, si yo tengo 1500 horas de brillo solar, entonces la cobertura que voy a buscar de los árboles va a ser entre un 25 o un 30%, ¿no? Entonces ya hay más información, hay más herramientas que nos permiten tener una mejor idea de lo que debemos buscar en el campo, y en agroforestería, pues esto de la sombra es clave. Después también tenemos que pensar en los tipos de servicios que queremos promover con nuestros cafetales, ¿no? Entonces, los famosos servicios ecosistémicos, aquí se ve una clasificación. Hay los servicios de provisión, que es el café que queremos producir como cultivo principal en este caso, pero también queremos producir frutas, queremos producir madera, o también queremos proveer agua, ¿no? Es todo lo tangible y diversificado que pueda salir del cafetal, ¿no? Pero también hay servicios que nos interesan a nivel de finca o a nivel ambiental global, ¿no? Como por ejemplo el famoso secuestro y almacenamiento de carbono que se puede lograr con especies clave de árboles, la regulación de plagas y enfermedades, o el mejoramiento de la fertilidad del suelo o evitar la erosión de los suelos, ¿no? Entonces, mostramos esto porque nos invita a pensar que no solo hagamos diseños o intervenciones para producir café, sino aportar para estos servicios que me benefician a mi mismo cafetal, mi misma finca y al ambiente en general. Y ahora, cuando voy a pensar en mis diseños, si es una plantación nueva o algo que quiero renovar, tenemos varios casos, ¿no? Aquí en este cuadrante de abajo, un café monocultivo, pues lamentablemente no me ayuda ni a adaptación ni a mitigación si quiero contribuir hacia mejoras frente al cambio climático, ¿no? Puedo tener este otro caso donde sí contribuyo a mitigación, digamos cafetales con árboles de madera, pero no contribuyo tanto a la adaptación, ¿no? Este otro caso, que un cafetal, digamos, solamente con musáceas, me puede ayudar más adaptación, tanto para la familia, más alimentos, pero no me ayuda tanto a mitigación, ¿no? Entonces, idealmente yo debería buscar este cuadrante donde tenga sistemas diversificados que me aporten tanto a la adaptación como a mitigación, ¿no? Y para eso no necesito, digamos, obligatoriamente tener 500 o más árboles por hectárea. Yo puedo tener un cafetal diversificado, pero bien ordenado, que me va a ayudar a proveer producción y más servicios. Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos.
Entonces aquí ya entramos a la parte de metodologías, ¿no? Tenemos metodologías aquí en el CATIE que se promueven tanto en la maestría virtual de café como en la maestría presencial más, digamos, genérica e integral de sistemas agroforestales, ¿no? Agricultura y agroforestería sostenible. Hay un manual que se los podemos compartir que trae toda la metodología descrita, ¿no? Pero pues si vamos a hacer un diseño, obviamente hay que comenzar de un diagnóstico, no podemos meternos de lleno a proponer intervenciones si no sabemos qué es lo que está pasando en el campo, ¿no? Entonces, esta guía tiene una serie de orientaciones para hacer entrevistas, para hacer mediciones en el campo y una serie de formularios que no son muchos, donde podemos registrar toda esa información, ¿no? Entonces, no hay que perder ese interés de meterse a los cafetales porque cualquier diseño que hagamos va a ser muy particular de acuerdo a las características que vamos a ver. Entonces, esa metodología de diagnóstico tiene tres diagnósticos, uno socioeconómico, donde ahí prima los objetivos, prioridades y recursos con los que cuenta la familia productora de café, ¿no? A veces cometemos el error de llegar a un lugar y empezar a recomendar de acuerdo a lo que nos parece a nosotros que debería suceder ahí y sin tomar en cuenta qué persigue la familia, al final lo que yo voy a proponer es muy probable que no se va a adoptar, ¿no? Entonces, lo primero es conversar y ver esos objetivos de la familia. Luego habrá que hacer un diagnóstico de sitio, un recorrido en este caso, por el cafetal y sus alrededores, para evaluar una serie de factores como están aquí listados, que también vamos a ejemplificarlos. Y tiene que haber un diagnóstico agroforestal en sí, donde ya me voy a fijar mejor qué tipo de especies hay, qué uso se les da, qué dimensiones hay y otros aspectos para beneficiar al café en este caso. Entonces, uno de los formularios más importantes que hay en esa metodología es cuando hablamos con el productor o productora y su familia, le preguntamos, ¿verdad? ¿Qué obtiene actualmente en su cafetal y qué le gustaría obtener a futuro, ¿no? Se marca ahí qué es lo que tiene, qué es lo que le gustaría y se define una prioridad, ¿no? Aquí, evidentemente, en este ejemplo, el café es la prioridad número uno, pero digamos que le gustaría tener plátano y se volvería prioridad por el buen precio y lo que puede generar con eso, después banano. Entonces, de esta manera yo sé, cuando haga mi diseño, a qué componentes debo apuntar mejor, ya sea para sugerir una densidad de estas especies y o el manejo que se le debe dar. Hay otra serie de datos que se toman ahí, ¿verdad? Pero ese es uno de los más importantes. Luego, cuando ya haga mi diagnóstico de sitio, pues hay un formulario ahí donde te invita a dibujar, aunque sea a mano alzada, cómo es el croquis de ese cafetal en este caso, ¿no? Yo tengo que ver cómo está la distribución de esas copas de manera horizontal y de manera vertical para tener una idea, ¿no? A este cafetal cómo está, dónde hay más sombra, dónde hay menos sombra, si el cafetal está en una pendiente o no, no es igual que está en un lugar plano, ¿no? Por ejemplo, si hay un cafetal que está en una fachada de un monte en este lado, mirando hacia el este, durante toda la mañana le llega el sol naturalmente, pero en la tarde, ¿verdad? En la tarde este lugar va a tener una sombra natural por efectos topográficos, ¿no? Entonces, el requerimiento de cobertura de sombra no va a ser igual que en un lugar plano. Luego hay otra serie de datos que se van colectando ahí. eh, Son generales del sitio, ¿no? La altitud donde me encuentro, el área del sistema agroforestal, la edad de ese sistema, bastante importante, cómo considera el productor o productora que es la fertilidad de su suelo, si hay una pendiente, ¿no? Y también aquí como ejemplo resaltado la nubosidad y los vientos, ¿no? Les hablé hace un momento sobre esto de la nubosidad o las horas de brillo solar que están relacionados, que nos puede ayudar a ajustar un determinado nivel de cobertura de los árboles, ¿no? Entonces, todo esto se va registrando de una manera bastante concreta, como ven aquí. Son la mayoría preguntas o datos cerrados que hay que ir marcando y me da buena idea de ese diagnóstico.
Y después cuando yo me meta al cafetal en sí, ¿verdad? Entonces tengo que ver diferentes aspectos ahí de qué especies hay ahí y qué características tienen las especies que están dando la sombra en el cafetal, ¿no? Ahí tengo que ver, por ejemplo, seguramente puedo hacer un inventario si tengo el tiempo, en un área de muestreo generalmente de 1000 metros cuadrados. Voy a ver si hay árboles pequeños, si hay árboles muy altos, ¿verdad? Cuando tengo árboles pequeños y con una copa muy densa, como por decirles naranjas o aguacates, yo sé que esa sombra, le llaman algunos una sombra más pesada o más lenta, ¿no? Se mueve más lento y si es excesivo puede traer problemas al cafetal. Mientras que si tengo árboles también altos, yo sé que esas sombras se mueven más rápido, también le llaman sombras ligeras, ¿no? Entonces son datos, son observaciones que yo voy anotando mientras hago mi diagnóstico en el campo. También tengo que fijarme en el tipo de rasgos que tienen las especies de árboles que hay ahí, ¿no? Hay investigaciones, vamos a dejarles ahí en la lista de literatura. Por ejemplo, árboles con hojas con mayor área foliar y con una copa muy abierta, pues pueden tener un efecto indeseable porque pueden generar, como acá, ¿verdad? Acá abajo, mayor incidencia de la roya del café, ¿no? Entonces también tengo que fijarme qué tipo de árboles hay ahí, o si va a ser un cafetal nuevo, tengo que ir pensando en qué tipo de árboles puedo poner. Esa información igual se va a registrar en unos cuadros sencillos como el que ven aquí, la especie, el número de individuos similares, la altura, anchos promedio de las copas, sus oclusiones, todo esto, ¿no? Y también tengo que registrar, por supuesto, características del cultivo principal, ¿no? Que en este caso es el café, ¿no? Si tengo variedades de porte bajo, de porte medio, de porte alto, las distancias entre las hileras y entre las plantas, y un cuadro al menos con las principales etapas fenológicas del café en ese lugar, porque igual va a tener implicaciones para un manejo futuro de la sombra. Ahora, lo que yo les mostré es la metodología que más usamos en este curso, pero por supuesto tiene que ser reforzada con otros diagnósticos, ¿no? Diagnósticos, por ejemplo, de incidencias y severidades de diferentes plagas y enfermedades, ¿no? O también el diagnóstico productivo de cafetales que me permite saber qué porcentaje de cafetos están produciendo, qué porcentajes están recién cortados o socados, qué porcentaje merecen una resiembra, etcétera, ¿no? Y eso se aborda por lo menos en otros dos cursos de la maestría, ¿no? El manejo holístico y prácticas regenerativas o la ecofisiología y botánica del café. También puedo reforzar mi diagnóstico agroforestal, más para la parte agronómica de café, con esto de la fertilidad y el balance de nutrientes, que es clave, ¿no? Entonces hay un curso de bioecología, manejo de enfermedades, pero también aborda muchos suelos y tejidos, ¿no? Tejidos aquí, pues serían las podas, ¿no? Pero en el caso de la fertilidad, hay que tomar en cuenta no solamente esa fertilidad del suelo, sino el balance de nutrientes. ¿Qué está entrando, ya sea por fertilizantes, por fijación de leguminosas, y qué está saliendo del sistema, ¿no? Y en este curso incluso tenemos algunas herramientas sencillas para poder hacer cálculos automáticos y determinar cuánto podemos necesitar de un X, Y, Z fertilizante, ya sea químico o ya sea orgánico, para balancear y hacer una mejor nutrición. Y después, esto es muy importante, en, que lo llevamos en este curso específico, de reforzar o complementar el diagnóstico y proyecciones futuras con herramientas digitales. Entonces, en este caso tenemos este software que se llama Shade Motion. Es un software que ha sido desarrollado por el CATIE, es gratuito, ¿verdad? Entran a shademotion.net, aquí está la dirección, y de ahí lo pueden descargar o lo pueden correr en línea. Este es un software que sirve para justamente diseñar o rediseñar sistemas agroforestales, no solamente de café, puede ser de cacao o de cualquier otro cultivo. Este software me puede simular sistemas en plano o en pendientes
y me va a decir la cobertura que puedo lograr, ya sea en porcentaje de cobertura de las copas o también las horas de sombra que me va a dar un determinado diseño, ¿no? Es una herramienta poderosa porque yo puedo determinar la forma de la copa de los árboles, pero también puedo darle cómo va a crecer una determinada especie en 2, 3 o hasta 20 años. Y también puedo declarar cómo va a ser la variación de su follaje o su crecimiento mensual de esa especie que me permite simular, por ejemplo, que yo estoy haciendo podas en determinada época del año, ¿no? El software también me permite cargar datos de campo. Yo puedo ir al campo. Si lo que quiero es rediseñar un sistema de café, voy al campo, hago mis inventarios. Hay formas de hacerlo, ¿no? Que viene en el tutorial del programa y puedo importar los datos, ¿no? Ya sea con medidas sencillas o también datos tomados con GPS. O también puedo proponer diseños desde cero, como en este caso con plantados sistemáticos, ¿no? Entonces vean aquí, es interesante que yo puedo promover un sistema agroforestal de café, por lo menos con 4 especies, en este ejemplo las ingas, gliricidias, aguacate y un maderable, que sería el más alto, ¿no? Puedo ver si pongo los árboles en las filas del café o entre las filas del café, como yo quiera, yo puedo declararlo. En este caso, este sistema, como ejemplo, logra una cobertura de 32% en época lluviosa y 58% en un periodo seco, ¿no? Que sería lo adecuado para proteger a los cafetos cuando sufren más estrés hídrico, ¿no? Y el programa me permite exportar los resultados en diferentes formatos, ¿no? HTML o en Excel, ¿verdad? Como ven aquí, puedo ver fácilmente el promedio de horas de sombra en un año o puedo verlo por meses. Yo puedo configurarlo como yo quiera, ¿no? Y este otro archivo JSON me puede generar los datos en bruto si yo quisiera hacer un análisis muchísimo más avanzado en algún software estadístico. Y también el programa me va a decir la cobertura de las copas total o por las especies que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, por laurel o por naranja o por banano, cuánto me aporta de cobertura cada especie en cada mes del año que yo lo quiera ver, ¿no? Entonces yo puedo simular esto si quiero en un año o si quiero hasta 25, 30 años, ¿no? Entonces es una herramienta bastante útil. Aquí les muestro un ejemplo porque eso forma parte de los trabajos que pedimos a los estudiantes durante este curso y durante la maestría, ¿no? Entonces, es muy interesante, es un trabajo iterativo. Aquí está el trabajo de Noel, que es un graduado reciente de la maestría, ¿no? Entonces, miren, él propuso un sistema café con poró, que es eritrina, con aguacates y con pino. Y el programa tiene una función muy buena que se llama simulación dinámica, ¿no? Entonces aquí está simulado cómo está el paso uno, es el año uno, árboles pequeñitos, cómo está en el año 6, árboles más grandes, y aquí ya en el año 15 y a futuro, cómo va a ser este sistema agroforestal, ¿no? Entonces el estudiante aprende a proponer los diseños, a hacer ejercicios iterativos, ¿no? De correcciones, mejoras, hasta que logra algo que le interese, ¿no? En este caso, por ejemplo, los pinos, porque Noel decía que pues en su zona hay mucho viento, entonces merecía tener este tipo de sistema y siempre hay algunos árboles en las partes internas del sistema. También se aborda dentro de este curso, pues hay 4 unidades, una unidad por semana. Hay una unidad entonces donde se trata todo el manejo de la sombra, las sugerencias de cuándo empezar a manejar los árboles leguminosos, cuándo empezar a manejar los árboles maderables y otras especies que se puedan tener, ¿no? Entonces también se promueve lecturas de uso de herramientas como por ejemplo para semi-mecanizar la poda de árboles de sombra, que puede ser una labor que genere bastante necesidad de mano de obra, ¿no? Pero también se comenta ahí, con base en experiencias mismas aquí de nuestro colega, el doctor Elías de Melo,
por ejemplo, han hecho pruebas en el ensayo agroforestal que si yo uso ya estas podadoras de altura o podadoras telescópicas, yo puedo podar entre 80 y 90 árboles de servicio por día, ¿no? Entonces también hay este tipo de fomento de lecturas y de promoción de nuevas prácticas, al menos semi-mecanizadas, para ahorrar mano de obra, que es uno de los desafíos que habíamos visto al inicio de la presentación. Y finalmente, ya voy terminando, eh, ¿cómo evaluamos algo que estamos proponiendo, no? Si yo voy a promover un sistema como el de Noel, que les he mostrado como ejemplo, o cualquier otro, yo tengo que saber si ese productor o productora y su familia van a aceptarme si fuera un cafetal nuevo, si me lo van a aceptar así como lo estoy proponiendo, o si fuera un cafetal ya existente, si me van a aceptar las intervenciones que estoy proponiendo, ¿no? Entonces hay una metodología que nosotros usamos que mide la superioridad, ¿no? La propuesta debe ser mejor de lo que tenías antes, debe ser compatible, ¿verdad? Compatible con el tipo de sistema y el tipo de enfoque que tiene el productor, sus recursos económicos, debe tener simplicidad, ¿no? Deben ser intervenciones fáciles de aplicar, factibilidad u observabilidad. Observabilidad es que pueda obtener resultados notorios lo más pronto posible, ¿no? Entonces hay sesiones completas de charlas y de cómo hacer esto. Entonces, cuando uno hace una propuesta de mejora, un rediseño en este caso, ¿no? Propone una descripción general de lo que quiere hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, mejorar la cobertura de sombra y producción agroforestal, consiste en reducir la sombra, aumentar leguminosas, etcétera, ¿no? Y propone entre dos y tres intervenciones, ¿no? Entonces, una propuesta que luego la evaluamos con un cuadro que tiene estos atributos que les había mencionado, ¿no? Entonces, a cada atributo uno le da una calificación de 1 a 5, le puede dar un peso a cada atributo, ¿no? No todos son igual de importantes para el equipo técnico o para el productor y productora y su familia, ¿verdad? Se multiplica por el peso de ese atributo, luego se hace una sumatoria que refleja el valor de la recomendación, ¿verdad? Y aquí el valor máximo sería 25, ¿no? Si todo fuera 5 y todo fuera 1, entonces haciendo una división me da un porcentaje de adoptabilidad, ¿no? Entonces, esto lo explicamos bien en videos específicos sobre estas metodologías, sobre cómo hacerlo. Y pues si yo tengo, por ejemplo, apenas un 70 o 61% peor, ¿no? De aceptación del productor o productora, yo debo hacer mi diseño iterativo, hacer mejoras, hacer ajustes, hasta que este porcentaje de adaptabilidad, cuando yo vuelva a conversarlo con mi productor o productora, pueda subir más de 70%, ojalá esté más del 90%, ¿no? Entonces hay formas de ver cuán aceptable, pues, y cuán adoptable va a ser algo que yo voy a proponer con la familia, que es el fin más importante, ¿no? Entonces, la última diapositiva con algunos mensajes finales, ¿no? Un buen diseño agroforestal comienza con un diagnóstico integral, ¿verdad? De varios aspectos, los objetivos familiares, el sitio, la agroforestería de ese sistema productivo. Este diagnóstico debe reforzarse con varios tipos de conocimiento, no solamente agroforestales, que precisamente por eso se llevan durante el curso o durante la maestría y luego lo aterrizamos en ese curso de diseño. Hay que respaldar esos diseños con herramientas tecnológicas como este ejemplo que les he mostrado. Hay otros softwares también, pues digamos, en el ámbito agroforestal que se pueden hacer, pero este es el que manejamos nosotros. Y el diseño debe ser un proceso iterativo entre técnicos y la familia, ¿no? Hasta llegar a algo que sea aceptable. Debo estarlo mejorando varias veces, ¿no? Y pues la maestría nos aporta una enseñanza integral en los diplomados y cursos para que podamos hacer este ejercicio de diseño de cafetales productivos, resilientes y sostenibles. Y aquí les voy a dejar la literatura pues, con la que respaldamos este curso por si quieren buscar más información. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rolando. Y eh,
una síntesis bastante breve de todo el conocimiento que exploramos en base a los estudios de largo plazo. Por supuesto, hay varios temas, como dijo Rolando, que se debe profundizar durante los cursos. Hay muchísimas cosas que se puede profundizar y ampliar, ¿verdad? En el chat, por ejemplo, Eduardo Cabezas recuerda el tema de alelopatía. Efectivamente, se debe estar permanentemente analizando los grupos de árboles. Bueno, tenemos varios grupos de árboles, ¿verdad, Rolando? Los frutales, los maderables, los árboles de servicio, y entre ellos hay diferentes características, ¿verdad? Entonces, Eduardo recuerda esto. Hay una consulta de José Smith. Él dice, ¿qué características se considera de los híbridos para esos sistemas? Adelante, Rolando. Sí, en el caso de los híbridos tenemos que tomar en cuenta que dependiendo del híbrido que sea, las densidades ya no son las mismas que manejamos con variedades tradicionales, ¿no? Creo que la mayoría de los híbridos que son materiales mejorados, más frondosos, ¿verdad? Más vigorosos, se les da más espacio entre las calles, ¿no? Entonces ya no vas a manejar tal vez como era antes 1,5 metros o 2 metros, se puede aumentar a 2,5 metros, o incluso hay ejemplos en otros países donde ya utilizan calles hasta de 3 metros, ¿no? Eso tiene una implicación en el diseño porque por supuesto te va a influir, voy a usar aquí una de las figuras acá, ¿no? Eso te va a influir también en la distancia de los árboles, ¿no? Generalmente las distancias deben ser múltiplos de la misma distancia que estás usando entre las hileras de café, ¿no? Aquí, por ejemplo, si esto fuera una plantación de híbridos y ya queremos combinarlo con algún tipo de semimecanización o facilitar las labores de los obreros, aquí ya están viendo que los árboles, por ejemplo, van en la misma fila del café, ¿no? Entonces, sí, esto de la selección de la variedad o del híbrido tiene implicancias al final en la densidad y distancias de siembra de los árboles para sombra, ¿no? Muy bien, Rolando. También Juan Márquez hace la consulta y comenta que en el cambio climático es muy probable que debamos estar utilizando niveles de sombra diferenciados del pasado en cada zona, ¿verdad? Y él habla que podría ser considerado rangos de 30 a 50. Entonces, coméntenos sobre la importancia del monitoreo dinámico de la sombra en el cambio climático. Sí, este porcentaje del 30 a 50 es un rango general, ¿verdad? La mayoría de investigaciones que han tratado con eso nos sugieren este rango, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo me pego a 50% y cuándo me pego a un 30%, ¿no? Que va a depender mucho también justamente de la nubosidad y otros cambios que pueda causar el clima. Entonces, si en mi zona se está convirtiendo en una zona más nubosa, ¿verdad? O más lluviosa por efectos del cambio climático, entonces ya no ocupo tanta cobertura de sombra, más bien me pego más hacia un 30%. En cambio, si voy a estar en un lugar donde, por ejemplo, en un lugar para caficultura baja, que incluso van a subir más las temperaturas y yo necesito proteger al cafetal, entonces tendré que pegarme más a una cobertura que vaya hacia el 50%, ¿no? Entonces tengo que tomar eso en cuenta cuando voy a iniciar y voy a hacer mi diseño que espero a futuro. Pero luego vean acá que tengo un diseño aquí con varias especies, pero hay una cobertura diferente cuando hay la época lluviosa y cuando hay el periodo seco, ¿verdad? ¿Y por qué hay esto? Porque yo puedo hacer eso en mi diseño, ¿no? Aquí las ingas y las gliricidias, en la época que va a ser más lluviosa, antes de empezar esa época, ¿por qué está esto así? Porque el programa simula que yo voy a hacer podas, ¿no?
Entonces puedo decirle, en cada poda que yo haga, voy a reducirle un 40 o un 60% del follaje. Eso yo lo puedo declarar en el software y me va a decir, ok, cómo va a ser el comportamiento dinámico de ese crecimiento y revestimiento de los árboles de sombra, ¿no? Entonces, este tipo de diseños y de uso de herramientas iterativas me sirve para simular ese crecimiento y ese manejo dinámico de la sombra, ¿no? Y ya cuando voy a estar en el periodo seco, pues yo tengo que programar que voy a dejar que los árboles queden tal como está para que haya una mayor protección durante varios meses. Muy bien, entonces Rolando, de esta forma, de una manera también indirecta, usted contesta lo indicado por Marlon Matute, donde efectivamente se debe estar considerando la densidad de los árboles forestales en función de altura, de las características locales, de las variedades de café que se utiliza, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es un hecho que se deve estar atento a estes aspectos. Também associado à simulação que dá o programa, há um comentário. Há fincas que han utilizado esses dados para desenhar e que resultados han tenido com essas simulações, Rolando? Las simulaciones que uno hace aquí, pues te va a ayudar más para ese, digamos, ese diseño inicial que quieres hacer, pero lo hemos utilizado también por ejemplo, en programas de escuelas de campo con los equipos técnicos, ¿no? Entonces, hay sistemas ya establecidos, uno toma los datos, carga los datos en el software, ve donde hay menos sombra o hay más sombra, entonces puedes definir intervenciones localizadas, ¿no? Entonces hemos hecho este ejercicio tanto en sistemas agroforestales de café y de cacao y pues se han visto mejoras, por ejemplo, no solamente en la producción, sino también en reducir la incidencia de plagas y enfermedades. Muito bem, e vinculo então também esses comentários ao comentário de Carlos Marim. Eh, Ele pergunta: para realizar o diagnóstico em campo, há formatos que permitem uma toma de dados rápida para analisar em campo e tomar decisões em campo? Sí, uno también podría tomar fotografías aéreas, por ejemplo, con drones, ¿verdad? Toma una fotografía aérea, puedes hacer tus configuraciones en la imagen, ver la ubicación de los árboles y después derivarlo al software, ¿verdad? Pero a no ser que tengas algún tipo de imagen muy sofisticada con tipos de imágenes de láser y todo eso que pueden detectarte el tipo de cobertura, el tipo de opacidad, siempre vas a tener que ir al campo para poder verificar realmente qué está pasando ahí, ¿verdad? Eh, por eso yo decía que hay que combinar las metodologías tanto tradicionales de campo con las herramientas más modernas que podrías usar. No hay que confiarse, solamente tomo una imagen aérea o la busco de alguna plataforma y ya con eso veo lo que va a pasar. No, hay que ir al campo siempre, desde la importancia además que hay que hablar con ese productor o productora para saber qué es lo que quiere, cómo ve su cafetal a futuro y de acuerdo a eso proponer las mejoras. Sim, também de maneira complementar, informar a Marim que há formatos de quadernos para trabalho com famílias produtoras, verdade, Rolando? E aí, em esses quadernos, se hace análise sobre projeção de copa em hojas de papel. Quando uno não tem tecnologia disponível e quer fazer um trabalho de análise prático em campo, há vários formatos muito sencillos que se pode analisar e poder tomar decisões ou analisar uma situação específica, comparando lotes com diferentes características para facilitar a compreensão de las personas. Eh, Falta 2 minutitos para la meta del tiempo para el intercambio. Hay varios comentarios ahí. Vamos estar comunicándonos individualmente con cada uno.
Vamos a ver aqui. Ah, Eh, Hay varias personas interesadas sobre las estrategias para los diseños y Jonathan Carpio está comentando, indicando que ele está haciendo un trabajo de diseño de café con especies nativas como musáceas, con euterpe, oleracea, eh, y ahí recordando a él nada más, Rolando, la importancia de analizar el rol de las leguminosas, ¿verdad, Rolando? eh, en el sentido de que los ejemplos que Rolando está poniendo, ustedes pueden ver que siempre hay leguminosas asociadas con frutales y con maderables. Entonces, Rolando, comentar un poco la importancia de las leguminosas en esos sistemas, leguminosas arbóreas. Adelante. Sí, siempre promovemos que haya estas leguminosas que también le llamamos árboles, los mejores árboles de servicio, ¿verdad? Porque aparte de esa sombra que dan, que regula el microclima, con las podas que le hacemos aumentan la biomasa y cobertura en el suelo y también pues todos sabemos que hay una fijación de nitrógeno natural en el suelo, ¿no? Hay investigaciones que dicen que un árbol ya adulto leguminoso como una inga o una gliricidia de este tipo puede irradiar hasta 10 o 12 metros de su radio, ¿verdad? De la fijación de nitrógeno, ¿no? Entonces, por eso es importante tener estos árboles bien distribuidos. Y otro aspecto importante es también tratar de diversificar esas especies leguminosas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay este verde serían las cingas y este azul serían las gliricidias, ¿verdad? Porque también son árboles que pueden sufrir algún ataque de alguna plaga o alguna enfermedad o algún otro problema. Y si tengo problemas con las cingas, me van a quedar las gliricidias o viceversa, ¿no? Eso ya está pasando aquí en Costa Rica, por ejemplo, algunos problemas con los porós, con las eritrinas. Entonces también piensen en la diversificación por tipo de especie. Con lo que comentó el colega, si vas a trabajar con especies también nativas, pues magnífico, ¿verdad? Esto es la importancia del programa también, que tú puedes crear una especie, ¿no? Tú creas una especie y le vas a decir qué tipo de ancho de copa, qué tipo o qué alto de copa, qué alto de tronco esperas a medida que va creciendo y le vas a declarar cuánto va a ser su oclusión o cuánto va a ser su variación de follaje en el tiempo, ¿no? Entonces vas a poder simular y de manera iterativa cómo va a comportarse una especie que tal vez no es tan común, ¿no? Entonces, por eso la utilidad del programa también. Muy bien, Rolando, muchísimas gracias. Vamos ahora a contestar las preguntas sobre el programa de posgrado. Hay varias preguntas ahí y decir entonces de la importancia de entender el diseño y el manejo de los sistemas agroforestales como un tema clave para la sostenibilidad en el marco del cambio climático. Ese es un tema muy relevante. Las investigaciones de largo plazo confirman la problemática que estamos viviendo en los países de tener la sombra sin diseño y sin manejo adecuado. Entonces, es muy importante profundizar sobre esos temas. El programa de posgrado de cafecultura sostenible y regenerativa es un programa pionero, único en su contenido histórico basado en estudios de largo plazo y en seguimiento a una red de fincas en más de 10 países con varios proyectos y atendiendo la solicitud de la formación de un nuevo perfil profesional con contenidos relevantes sobre la actualidad. Eh, Se ha reconocido que los conocimientos previos a la discusión del cambio climático en el diseño y manejo de cafetales se ha superado. Necesitamos entender ahora cómo garantizar con el cambio de las condiciones agroecológicas, el cambio del clima, como podemos efectivamente seguir produciendo com a ameaça de que vai haver uma redução das características importantes para a produção de café em várias zonas. Cada zona, zona baja, zona média e zona alta, deve ter estratégias específicas e, efetivamente, o programa contempla diplomados e
um trabalho final que permite encadenar de maneira interativa aspectos ecológicos, econômicos e sociais importantes. Então, em esse sentido, o programa, aún sendo virtual, los estudiantes de los diplomados y de la maestría son invitados a realizar sus trabajos finales de la maestría em fincas, em empresas, em instituições, de maneira que se pueda efectivamente fazer com que o conteúdo pueda ser aplicado a condições reais. Se maneja muitíssimos exemplos, estudos de casos, de maneira que o conteúdo teórico e prático está dado de maneira ilustrada, com vídeos, com documentos, com testemunhos aplicados, relacionados ao conhecimento inovador. Temos, então, três diplomados que se articulam. Cada diplomado são 4 meses, 4 cursos. O primeiro diplomado é um diplomado de profundização de los desafios e inovação da cafeicultura, um diplomado conjunto com o Promé Café. E aí, a agenda integral da atualidade da cafeicultura com temas novedosos são tratados em esse diplomado. O segundo diplomado é um diplomado sobre biodiversidade e melhoramento genético. E o terceiro diplomado é bases agroecológicas e climáticas para a cafeicultura resiliente. Então, temos 12 meses de curso, mais 6 meses para o trabalho final. O CATIE, então, oferece de maneira única um trabalho com uma rede de científicos internacionais, ensaios pioneiros de largo prazo, a coleção internacional de café, que é a base do melhoramento genético para a região. E um aspecto importante, nosso programa está vinculado com instituições, com empresas, com instituições que promovem cafeicultura sustentável e regenerativa, de maneira que o estudante vai receber de primeira mão o contato sobre os grandes temas da atualidade, o Pacto Verde Europeu, as técnicas de produção em el contexto do câmbio climático. Em esse sentido, temos uma qualidade reconhecida internacionalmente, temos uma agenda que integra científicos e estudantes de muitos países de todo o mundo, de las Américas, de África, de Europa. Temos a modalidade virtual, mas há a possibilidade de intercâmbios presenciais negociados com cada estudante. O custo total da maestria está dividido por diplomados, e também há oportunidades de becas parciais, há várias facilidades de pago. Temos um plano de maestria e diplomados que fortalece a formação com conteúdos que não estão disponíveis em outras universidades, uma vez que são produtos das investigações pioneiras. Por exemplo, temos uma plataforma científica que integra instituições de todo o mundo, e essa informação é uma informação específica disponível a los que têm acesso a esse programa. Nosso programa também está atualizando a agenda de los materiales, de las variedades del futuro, del presente e del futuro. Estamos comparando permanentemente as diferentes variedades e sabemos exatamente quais são as variedades que já estão colapsando frente ao câmbio climático. Temos dados concretos sobre variedades que muita gente está sembrando em el campo, pero que são variedades que já não podem mais sostener produtividades em el câmbio climático. Então, é muito importante atualizar-se sobre as variedades melhoradas em base a los estudos de largo prazo que confirmam o potencial de essas variedades melhoradas. O diplomado de bases agroecológicas e climáticas é o último diplomado e dá, então, o conhecimento mais atual sobre o manejo holístico e integral da cafeicultura, que é indispensável para restaurar suelo, água e biodiversidade que estão ameaçadas nas zonas cafetaleiras. Então, em esse sentido, dominando o microclima,
el conocimiento previo no permitía el dominio del microclima, el programa de posgrado de CATIE comparte técnicas del dominio del microclima. Eso quiere decir, el productor tendrá la posibilidad con orientación técnica de regular de acuerdo al momento del clima presente qué debe hacer de manejos y de diseños. Entonces, son informaciones muy relevantes. Y en ese sentido, las dos primeras promociones que ya están concluyendo sus estudios tiene estudiantes de diferentes países, de diferentes empresas, confirmando a relevância de esses contenidos. Por último, quero comentar-lhes que todos os registrados vão receber a apresentação que Rolando ha realizado e também vocês vão ter disponível informação sobre os diplomados e maestria, como inscrever-se em la plataforma, os costos com diferentes opções de pago, a informação de que procedimento devem adoptar para registrar-se em linha, e em esse sentido se dá um seguimento individual, persona a persona. Assim que muita gente interessada em nosso programa, sepam que estamos abertos de aqui ao 22 de agosto para atender todas as dúvidas, porque já em setembro começamos com nossa terceira promoção de formação técnica dos primeiros profissionais que vão acceder a los conhecimentos inovadores que está em nossa agenda. Assim que agradecemos muitíssimo a atenção de todos vocês e estamos em contato em los próximos dias para atender a todas as dúvidas vinculadas ao acesso a nosso programa e à informação relevante. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias a todos los participantes de todos los países. Muchos éxitos y muchísimas felicidades para ustedes. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos y todas.